Artritis. En este video conocerás de qué se trata la enfermedad que provoca inflamación de las articulaciones llamada artritis. Te mostraremos de manera detallada cuáles son los tipos más comunes que hay y cuáles son los factores de riesgo o causas que generan esta dolencia en los pacientes. ¿Qué es la artritis o inflamación de las articulaciones? La artritis es una inflamación que se produce en las articulaciones y que está originada por diferentes enfermedades que pueden afectar a los músculos, huesos o tejidos que sostienen las articulaciones. Muchas personas creen que la artritis se presenta solo en la edad avanzada, lo cual es completamente incorrecto, porque también es posible encontrar a jóvenes afectados con esta enfermedad. Los síntomas más comunes son la rigidez, el dolor en la articulación y la hinchazón. Para tratar este tipo de enfermedad es posible encontrar diferentes tratamientos que se aplican de acuerdo con el nivel de avance de la AR. Las causas por las que se genera la artritis son múltiples, pudiendo ser desde psoriasis, hepatitis, brucelosis y hasta Lyme, producida por las garrapatas. ¿Cuáles son los tipos de artritis más comunes que hay? Te mostraremos a continuación cuáles son los tipos de artritis más comunes que puedes encontrar en pacientes de ambos sexos. Los cuadros patológicos que pueden producir artritis son: artritis reumatoide. Esta enfermedad la produce el propio sistema inmunitario de la persona afectada, el cual ataca a las células de defensa produciendo una alteración en los tejidos y de esta manera genera una dolencia inflamatoria, por lo general en manos y pies. El resultado de esto es una deformación progresiva y sistemática de las pequeñas articulaciones, provocando rigidez e incapacidad motriz. Para su diagnóstico es necesario realizar radiografías y análisis de laboratorio, aunque en muchos casos en la revisión física del médico es posible conocer la existencia de la artritis reumatoide. El tratamiento para combatir este conjunto de síntomas, por lo general, está basado en los fármacos, siendo los más utilizados los corticoides, los inmunosupresores del sistema inmunitario y los antiinflamatorios. Artritis psoriásica. La psoriasis es una enfermedad de origen autoinmunitaria, generada por el mismo sistema inmunitario y que en algunos casos puede llegar a ser hereditaria. Esta dolencia produce en la piel escamas inflamatorias que originan picazón. Cuando presenta síntomas avanzados y más complicados, genera una artritis psoriásica. Para que exista una artritis de tipo psoriásica, es necesario que no se encuentren anticuerpos IgM ni ningún otro elemento que sugiera una artritis reumatoide, ya que en este caso se diagnosticará como en el punto anterior. Su tratamiento se debe realizar por medio de fisioterapia, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, retinoides y ciclosporina, ambos inmunosupresores relacionados con la vitamina A. Por otro lado, es necesario tomar hábitos para la vida cotidiana para disminuir la dolencia. Osteoartritis. Si bien no es una verdadera artritis, se conoce a la osteoartritis como artrosis. Es una afección crónica que degenera las células, afectando a medida que transcurre el tiempo la estructura de los tejidos y los órganos. Es de progresión lenta y las lesiones microscópicas y macroscópicas en las articulaciones, por lo general, se da en personas de edad avanzada. La obesidad y las personas mayores a 60 años son los principales factores de riesgo de esta enfermedad inflamatoria degenerativa. Para su tratamiento es necesario visitar a un reumatólogo para recibir fármacos antiinflamatorios y analgésicos, los cuales se diagnostica con análisis clínicos y revisión física. Artritis séptica. La inflamación que se produce en este tipo de artritis es causada por una bacteria, un virus o un hongo, pudiendo provocar secuelas permanentes en la articulación. El agente infeccioso genera un enrojecimiento con aumento de la temperatura en el área afectada, dolor e hinchazón. Estos microorganismos se instalan dentro del líquido sinovial, provocando que el cartílago articular se vea afectado de forma considerable. Estos gérmenes que llegan a la articulación pueden utilizar diferentes tipos de diseminación, por ejemplo la sangre o una infección en el hueso que comparte la membrana sinovial.
El diagnóstico se realiza por medio de una punción en el líquido sinovial para que luego se haga un cultivo y se lo estudie por medio de un antiobiograma. De esta forma es posible conocer cuál es el tipo de bacteria que afecta a la articulación y lograr establecer el tratamiento más adecuado. Artritis idiopática juvenil. La AIJ, poliartritis crónica juvenil o artritis juvenil crónica, es una enfermedad que se presenta en niños de entre 2 y 16 años, siendo más propenso el género femenino. La palabra idiopática se refiere a que las causales no están determinadas con precisión, aunque se ha demostrado que el antígeno HLA-DR4 del sistema inmunitario presenta más probabilidades de desarrollar la enfermedad en los pacientes. La artritis idiopática juvenil, en este caso, no es recomendado el uso de corticoides porque suelen afectar el crecimiento del niño. Es posible curar la enfermedad por completo y no dejar secuelas en el paciente para el futuro. Artritis degenerativa. Una de las características que tiene este tipo de artritis es que la inflamación es mínima, pero se genera una malformación del cartílago articular. De esta manera el hueso se hipertrofia, creciendo más allá de los márgenes normales que imponen los cartílagos. Tanto las enfermedades metabólicas, la obesidad y algunos traumatismos pueden generar la aparición de la artritis degenerativa, provocando así sedimentación globular. Por medio de los rayos X y de la inspección ocular del médico, se puede diagnosticar este entumecimiento. Su tratamiento consiste en la ingesta de analgésicos y antiinflamatorios, como así también en el control del sobrepeso con caminatas y dietas especiales. En algunos casos es necesaria la intervención quirúrgica. Artritis reactiva. La artritis reactiva es una enfermedad crónica generada por agentes que atacan el sistema autoinmune del raquis. Incluso se puede encontrar en las articulaciones sacroiliacas y en la columna vertebral, siendo esto las diferencias principales con la artritis reumatoide. En cuanto a los síntomas, el sistema urinario y el aparato digestivo son los principales factores en donde comienza la infección de este tipo de artritis. El tratamiento para este tipo de artritis lo da el médico especializado de acuerdo con la situación del paciente y el avance de la enfermedad, pero por lo general se trata de terapia farmacológica. Es importante visitar a tu médico de confianza para que pueda darte el mejor tratamiento posible. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.